El tema que trataremos hoy será síndrome post-COVID. La pandemia de COVID-19 ha impactado gravemente en la población mundial, con una gran tasa de morbilidad y mortalidad. Si bien la evidencia hasta la fecha ha intentado definir la clínica de la enfermedad aguda, informes recientes también han comenzado a describir síntomas persistentes que se extienden más allá del periodo inicial de la enfermedad. Se ha encontrado que los resultados adversos, además de los respiratorios, se presentan a diferentes niveles: cardiovascular, neurológico, inmunológico, manifestaciones cutáneas, gastrointestinales o renales. La enfermedad por coronavirus es una enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2. La mayoría de las personas infectadas por el virus experimentarán una enfermedad respiratoria de leve a moderada y se recuperarán sin requerir un tratamiento especial. Durante la primera ola de la pandemia mundial por COVID-19 en el 2020, comenzaron a surgir informes de que algunos pacientes tenían síntomas persistentes semanas o meses después de la infección por SARS-CoV-2, a pesar de tener una recuperación por laboratorio. Por lo tanto, se han descrito de diferentes formas estos síntomas que persisten. Algunas de las definiciones que se han dado a conocer es secuela post-infección, COVID largo, COVID persistente, COVID en curso, síndrome post-COVID. Y debido a la variabilidad de las definiciones, en septiembre del 2020, la Unidad de Clasificación y Terminología de la OMS creó en los Códigos de Clasificación Internacional de Enfermedades CIE-10 y CIE-11 el término condición post-COVID. La ausencia de una terminología única y una definición de caso clínico se han señalado repetidamente como inconvenientes para avanzar en la presentación de informes epidemiológicos, la investigación, la formulación de políticas. Por lo tanto, definimos afección posterior a COVID-19 como la afección posterior al COVID-19 que se presenta en personas con antecedentes de infección probable o confirmada por el SARS-CoV-2. Generalmente 3 meses desde el inicio de COVID-19, con síntomas y que duran al menos 2 meses y no pueden explicarse con un diagnóstico alternativo. Los síntomas comunes incluyen fatiga, dificultad para respirar, disfunción cognitiva, pero también otros que generalmente tienen un impacto en el funcionamiento diario. Los síntomas pueden ser de nueva aparición después de la recuperación inicial de un episodio agudo de COVID-19 o persistir desde la enfermedad inicial. Los síntomas también pueden fluctuar o recaer con el tiempo. Debido a esta variación en la manera en cómo hemos definido estos síntomas, la información con la que se cuenta es limitada. El Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud nos dice que en el 2021 3.92 millones infectados por SARS-CoV-2, de los cuales el 3.7% desarrolló una afección posterior a COVID-19. De estos, 15.1% presentaba síntomas persistentes a 12 meses del inicio de la infección. La mayoría de los pacientes con COVID-19 regresan a su estado de salud inicial después de una infección aguda por SARS-CoV-2, pero una proporción informa problemas de salud continuos. De las características que se han reportado de estos pacientes, tenemos pertenecer al sexo femenino, tener una condición de salud pobre, ya sea salud física o salud mental, el antecedente de tabaquismo o vapeo, y está relacionado linealmente con la edad. No hay un número mínimo de síntomas requeridos para el diagnóstico. Se involucran diferentes síntomas en diferentes sistemas de órganos y cabe destacar que hay una definición diferente aplicada en el caso de los niños. Si recordamos los síntomas del cuadro de COVID agudo, recordaremos entonces la presencia de fiebre, tos, dolor de garganta, disnea, escalofrío, diarrea, vómito, anosmia y ageusia, síntomas dermatológicos, síntomas hematológicos. Por lo tanto, nos damos cuenta que no solo hay una afección a nivel respiratorio, sino que esto ha involucrado otros órganos y otros sistemas, de tal manera que la condición por COVID o los síntomas posteriores al COVID agudo también se presenta en otros órganos o sistemas. Como podemos ver, pues nos hemos reportado vía aérea superior, vía aérea inferior, a nivel de músculo esquelético, neurocognitivo, psicológico y digestivo. Vamos a revisar algunos de los síntomas post-COVID que se han descrito.
La persistencia de la tos. Esta tos debe ser en ausencia de otras patologías como una sobreinfección o inflamación pleural, y normalmente se obtienen mejores resultados en los pacientes en la reducción de la tos con la realización de ejercicios de control de respiración. La disnea. Aparece tras la fase aguda de la COVID-19, aunque se da raramente en pacientes que no hayan sido hospitalizados. En algunos casos puede llegar a ser grave y requerir el ingreso del paciente a una unidad hospitalaria. Suele mejorar con ejercicios respiratorios. El uso domiciliario de un pulsioxímetro puede ser muy útil para los pacientes para que valoren sus síntomas respiratorios post-COVID, especialmente para detectar la hipoxia oculta o la caída de la saturación en el ejercicio ligero. El dolor torácico. Es un síntoma muy frecuente en pacientes con COVID posaguda. Dolor de características musculoesqueléticas, pero en ocasiones es inespecífico y debe realizarse una cuidadosa anamnesis y exploración para tratar de descartar un problema cardíaco. A nivel pulmonar también tenemos secuelas parenquimatosas. Los pacientes que presentaron un síndrome de distrés respiratorio agudo presentaron fenómenos de fibrosis y remodelado en el parénquima pulmonar. Se desconoce si se debe a un daño directo por el virus, a la hiperinflamación o la llamada tormenta de citocinas, a los tratamientos que se emplearon o a los sistemas de ventilación utilizados. La presencia de una neumonía organizada conduce a una lesión pulmonar aguda grave. Estos va a presentar fenómenos fibróticos, observándose que en gran parte de los fallecidos estaba presente la fibrosis pulmonar. En la COVID-19, la mayoría de los pacientes mejoran clínica y radiológicamente después de 10 a 21 días del tratamiento. Por medio de estudios, la tomografía computarizada de alta resolución, después de la fase aguda, puede observar afectación intersticial con 3 tipos de patrones radiológicos: el predominio en vidrio deslustrado o despulido y áreas organizativas, con mejoría tras tratamiento corticoideo prolongado a dosis bajas. Los cambios fibrosantes, como engrosamiento septal, con escasa o nula mejoría con los corticoides, o una combinación de estas dos. A nivel vascular, a nivel pulmonar, el fenómeno trombótico vascular periférico y pulmonar en un número mayor de lo esperado. El SARS-CoV-2 promueve la disfunción endotelial y la presencia de microtrombos pulmonares a través de mecanismos como la inflamación, la hipoxia, el estrés oxidativo, la disfunción mitocondrial y el daño al ADN. La presencia de endotelitis y vasculitis que provocan un importante daño endotelial, aumentando así el riesgo de trombosis. También se desconoce si la vasculitis asociada al SARS-CoV-2 se debe a la propia infección por el virus o a la respuesta inmunitaria desencadenada por la misma. Como secuela crónica, tenemos también en los pacientes la presencia de hipertensión pulmonar o la limitación al esfuerzo. Otro síntoma descrito es el síndrome de fatiga crónica. La Academia Nacional de Medicina reporta o describe el síndrome de fatiga crónica como el deterioro sustancial en la capacidad para participar en actividades previas a la enfermedad durante más de 6 meses, fatiga profunda que no se alivia con el descanso, malestar o empeoramiento tras el esfuerzo físico y la presencia de un sueño no reparador. Existen múltiples síntomas, como comentamos, que se reportan como secuela post-COVID. Aquí hemos revisado algunos. ¿Cuál es el papel del primer nivel de atención? Comprobar la evolución a mediano y largo plazo de estos pacientes que han egresado a nivel hospitalario o que hemos manejado a nivel domiciliario. La detección temprana de posibles complicaciones o la persistencia de los síntomas. Y recordar que muchos de estos síntomas van a mejorar con el apoyo de la fisioterapia y rehabilitación muscular y respiratoria. El COVID-19 seguirá siendo un desafío en el futuro previsible. Muchas respuestas pendientes aún están en torno al COVID-19 y sus secuelas, con nuevas preguntas que se formulan constantemente. Esta definición global de la condición post-COVID ayudará a avanzar tanto en la promoción como en la investigación, pero probablemente cambiará a medida que surjan nuevas pruebas y nueva comprensión de las consecuencias del COVID-19 y que éste continúe evolucionando. Gracias.